Bueno, Dios les bendiga nuevamente, hermano. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. Y yo con ganas de predicar. Me quedé caliente allá. Quedé con esa motivación de poder seguir, ¿verdad?, llevando ese mensaje. Estaba hablando sobre los asuntos de ese nombre que es sobre todo nombre en ese lugar. Y vemos, ¿verdad?, que había un pueblo bastante atento a la palabra de Dios y eso es bueno. Gloria a Dios. Nosotros saludos, nuestro respeto nuevamente a toda esta distinguida audiencia, como todos los domingos. Estamos aquí nuevamente haciendo la voluntad del Señor. Damos gracias a Dios porque hay personas que están pendientes a los cultos de nuestro templo y eso es bueno. Y eso es algo, ¿verdad?, que vemos cómo Dios está trabajando. No se está perdiendo el tiempo, se está aprovechando el tiempo. Y lo más sorprendente son que son personas del lado allá, del área fuera de nuestro Puerto Rico, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Están pidiendo, ¿verdad?, conectarse, ¿verdad?, con lo que estamos haciendo para el Señor. La gloria toda es para Él. Gloria a Dios. Nosotros aquí de este humilde templo, pues estamos aquí, ¿verdad?, como de costumbre, llevando en función lo que debemos hacer para la honra y gloria del Señor. Esa es mi pasión, ese es mi anhelo, es mi deseo, poder trabajar para el Señor hasta que me quede el último aliento. Y ese es mi anhelo y mi deseo. Me gusta, hermano, llevar la palabra de Dios. Me encanta poder predicar la palabra de Dios. Es para mí un sumo gozo poder ser un vocero de Dios, un atalaya de Dios, y más en estos tiempos. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Recibimos amor, perdón, misericordia, que yo más quiero. Por eso le soltamos a toda distinguida audiencia que por favor, lo único que pedimos es que compartan estos videos. Que solamente con compartir, darle un dedito, amén. Todo ahí resume a ser colaboradores. Somos colaboradores del reino de los cielos. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este momento, trabajar para el reino de los cielos. A veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué yo puedo hacer para trabajar para ti? Muchas cosas, solamente un dedito, te compárete. Y le voy a decir, por el hermano el Rey, ¿verdad?, compartir este video con unas amistades que tiene. Esas amistades de él son las que están pidiendo, oiga bien, lo digo para honra y gloria del Señor. Están pidiendo, hermano, si hay culto, cuando hay culto, a la hora del culto. Y vemos, ¿verdad?, que por esa gente son, ¿verdad?, que se hace lo que se hace. Estamos haciendo y estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y sobre todo por el todo de todo. Hay que llevar la verdad. La verdad de Dios hay que llevarla. Muchos no la van a aceptar, muchos no la van a querer, muchos la van a aborrecer, muchos, ¿verdad?, se van a incomodar, pero la verdad es la verdad de Dios y nada más la verdad. Por eso en esta preciosa tarde, ¿verdad?, exhortamos a toda esta distinguida audiencia. Ahí en el cintillo lo va a ver, aquí ustedes miran en la cámara, al lado allá en el cintillo se va a ver, ahí está mi número telefónico, ahí está mi número también telefónico, para cualquier petición, oración, ¿verdad?, petición que usted necesite. Usted me puede llamar a mí personalmente, yo no tengo ningún problema, siempre que me llame para, ¿verdad?, para lo que tenga que ver las cosas del Señor. Y yo mientras, hasta donde llegué, mientras puedo y lo que conozco, si está en mis manos de parte de Dios, podemos hablar del asunto. Si no, pues honestamente prefiero quedarme callado. Pero eso le digo a los hermanos, ¿verdad?, que si usted tiene una necesidad, también nos puede escribir en el área de los comentarios. Ahí está el área de los comentarios, está claro ahí, ¿verdad? Usted escriba, ¿verdad?, su necesidad. Y cuando terminemos, también el mensaje, el culto, vamos a pasar la boleta. Y cuando me pasen la boleta, me entregue la boleta, vamos a estar orando por todas esas peticiones. ¿Verdad? Y Dios se puede glorificar a la distancia. Yo creo en un Dios, hermano, que no tiene limitaciones, ni fronteras, ni obstáculos. Él, ¿verdad?, hace como quiere, hace lo que quiere y a quien quiere. Ese es el Dios que yo le sirvo. Amén, hermano. Se glorifica de la nada. Por eso le soltamos a los hermanos, ¿verdad?, que se conecte número uno, y lo otro es, ¿verdad?, que puedan escribir en el área de los comentarios para entonces poder, ¿verdad?, lidiar
y interceder por ustedes. Bendito sea Jesús. Nosotros la semana pasada estábamos hablando de Gedeón. Y yo me he quedado con este sentir, ¿verdad? Este pensamiento de lo que tiene que ver Gedeón. Y hoy vamos a la segunda parte de Gedeón. Y yo quiero, ¿verdad?, que busquemos en Jueces 6, capítulo 12. Cuando lo tengan, ¿verdad?, la amada iglesia de Dios. Vamos a estar de pie para leer esa palabra y seguidita nos sentamos, el que pueda. El que pueda, amén, gloria a Dios. Para darle lectura, Jueces capítulo 6, versículo 12. Este es el seguimiento de lo que tiene que ver el mensaje de la semana pasada. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Lo tenemos, amado. Lo tenemos. Jueces capítulo 6, versículo 12. Lo leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos al Padre en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia. Estamos aquí nuevamente en tu casa, Dios del cielo, Padre. Hemos venido a hacer tu voluntad. Desde que nos levantamos estamos trabajando para ti, para el reino de los cielos. Bendice a esta humilde iglesia, a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí ahora. Señor Dios del cielo, que están postrados en tu presencia, que han venido a ofrendar como ofrendas vivas, Dios del cielo, Padre. Oh Padre de misericordia, sin ti no vamos a lograr nada, no vamos a hacer nada, no vamos a levantarnos del lugar que no hemos caído, Señor. No vamos a tener fuerza. Por a ti vinimos, Señor Dios del cielo, con un corazón arrepentido y humillado, postrado, Señor, ante tus pies en el Espíritu, Dios del cielo, Padre. Para que tú hablas nuestras vidas, para que tú, Dios mío, sigas tratando, nos sigas redarguyendo, corrigiendo, reprendiendo, todo lo bueno tuyo, Padre, porque tú sí sabes hacer las cosas, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a entender la palabra en este momento, Padre. Dame la sabiduría que yo necesito. Dame la inteligencia, el don de ciencia. Padre, el poder interpretar tu palabra conforme está escrita, porque toda la palabra es inspirada por ti, no por los hombres. Dame esa inspiración divina, Dios del cielo. Pasa un tincel encendido en mis labios, Dios del cielo, Padre. No permita que yo use este altar aquí para venir aquí a querer ser el juez. Dios mío, un acosador, un juzgador, un señalador. No permita eso, Padre. Dios mío, que venga a ti darle un pillo de ladrones y pillos porque no te diezman ni te ofrendan. Dios mío, eso no es tu mensaje, Padre. No permite que jamás en mi vida yo pueda usar este micrófono, este altar, Dios mío, Padre, este púlpito, mi persona, para venir a ofender un pueblo de esa manera, herir un pueblo, humillar un pueblo de algo que tú ni piensas ni en eso, Padre. Ayúdame, Dios mío, Señor, a hablar la verdad y solamente la verdad, Padre. Me entrego una vez más a ti, Señor, Dios mío, alma, cuerpo y espíritu. Oh Dios del cielo, de aquí en adelante que tú tengas toda la libertad, Dios mío, Señor. Que haga lo que tengas que hacer, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, amado. Oiga bien, nosotros estamos viviendo en unos tiempos que de hecho son tiempos que nos pueden, ¿verdad?, a poner a pensar. Gracias a Dios, pues mi personalidad, a mí me gusta meditar mucho, pensar mucho en el asunto de la vida, de nuestra vida. Y esto me ayuda a mí a reflexionar seriamente lo que tiene que ver las escrituras de Dios. Nosotros como personas, pues, la decisión está en nuestras manos, no en Dios. Perdón, ya Dios decidió por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Somos nosotros los que tenemos que llegarnos a Dios. Somos los que tenemos que cumplirle a Dios, servirle a Dios, someternos a Dios. Bendito sea Jesús. Para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Estamos viviendo unos tiempos. Bendito sea Jesús. Que esto nos pone a nosotros a pensar.
la palabra dice que el tiempo es corto, los días son acortados. Y estamos viendo esos tiempos. Pero vemos un caso aquí sobre el tiempo de Gedeón, que había un problema serio, le había dicho la semana pasada, un problema serio, había un problema serio con el pueblo de Israel, con aquella gente que lamentablemente en esos momentos era un aguijón para el pueblo de Israel. A veces, lamentablemente, nosotros nos buscamos las cosas. Nosotros mismos nos buscamos el fuete. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que yo hacía cosas que mi papá me decía no las hiciera. Y mi mamá me decía que no las hiciera. Entonces nosotros, lo que no nos dicen es lo más rápido que hacemos. ¿Por qué será? Entonces íbamos corriendo a hacer lo que papi y mami decían que no hicieran y nos hacíamos. Eso se convirtió en un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces detrás de eso venía el castigo. Daba unos azotes. Mira, hermano, que había que antes del cantazo, el fuete, uno ya se le salía un ay, pues ya uno lo conocía. Y no habían tocado a uno. Y ya, y no, ¿qué pasa? Como bien dice, yo estoy notado todavía, porque ella había probado ese fuete. Y sabía que cuando daba, ese fuete picaba, ardía, molestaba, marcaba. Alabado sea Dios. Entonces nos castigaban y después nos íbamos a sobar. No nos quedaba otro remedio. Y muchas veces me acuerdo que la mamá mía era que nos culpaba, pero que también nos daba azote cuando ella quería dar nosotros. Porque eran unos desobedientes. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lamentablemente, era un pueblo que era terco, era desobediente, era retante. ¿Usted sabía eso? Le gustaba provocar a Dios a ira. Ese era el pueblo de Israel y todavía existe esa dureza de corazón del pueblo de Israel. Son unos tercos. Usted ve toda esa cosa que está pasando allá, lo de allá, en eso. Esa es la tercadez, eso fue lo que el pueblo de Israel sembró. Por eso nadie se puede meter en eso, porque aunque usted no lo quiera, la mano de Dios está metida ahí. Dios cogía ese pueblo y se lo entregaba a los enemigos, pero la misericordia de Dios, él mismo lo sacaba ¿de qué? De las garras del enemigo, cuando el pueblo entendía y comprendía que le habían fallado a Dios. Y Dios volvía a interceder y metía las manos y lo libraba de las manos de sus enemigos. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo le presento. Un Dios que no le gusta que lo desobedezcan, sino que lo obedezcan. Para que entonces estemos en paz con Dios, entonces se aparten nuestros enemigos. Este pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón tenía un problema bien grande, que se alineó, ¿verdad?, con lo que tenía que ver aquel pueblo en la idolatría y en la fornicación. No solamente eran unos idólatras, sino que también eran unos fornicarios. Alabado sea Dios. Ese era el problema de ese pueblo. Ese pueblo pues buscaba provocar a Dios a ira y encontraban a Dios. Entonces vemos un Gedeón que él está buscando la manera de cómo esconderse de los amonitas. Cuando él estaba metido allí en el lagar. Mire qué cosa más grande. Para que entonces no le quitaran lo que tiene que ver el asunto, vamos a decirlo así, de sus víveres, si usted lo quiere entender así, de su comida, porque ese pueblo era perseguido por ese otro pueblo, cual mismo pueblo los llevó y los arrastró allá, porque ese pueblo los arrastró allá. Y encima de eso se convirtieron en enemigos, porque Satanás no se casa con nadie. El que es enemigo de Dios
es amigo del diablo, pero lo que no entiende es que sigue siendo enemigo del diablo porque el diablo lo va a destruir. Yo no quiero amigos así. Enemigos así yo no los quiero al lado mío. Gente así yo me tengo que apartar de ellos porque tú vas a decir por la cara que es amigo mío, después me va a hacer lo peor y lo más perverso de la vida. Eso fue lo que le pasó a ese pueblo. Ese pueblo cayeron bajo su propio engaño. Nosotros, hermanos, tenemos un problema que caemos bajo nuestro propio engaño. Cuando desobedecemos a Dios pasan esas cosas. Entonces ellos se volvieron a la idolatría, se volvieron a los dioses. Porque el hombre que se aparta de Dios se va a los dioses. Amén. Se va a las imágenes de acera, lo cual era prohibido por Dios. Entonces Dios elogia, como yo le dije a ustedes, Dios elogia a este hombre, se le presenta el ángel de Jehová y lo elogia, lo elogió. Le dijo Jehová, está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios nos manda a nosotros esforzarnos y ser totalmente valientes. La palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Y yo creo en eso. Que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. La palabra dice que el reino de su justicia se hace guerra, se hace fuerte. Y dice que solamente los valientes lo arrebatarán. Tendrán la potestad de ¿qué? De ser heredero y coheredero del reino de los cielos. Pero no con nuestras propias fuerzas, no es peleando con nuestras propias manos, sino en una guerra totalmente espiritual. Esto es guerra espiritual. Nosotros estamos en esta materia, en este estuche, en esta personalidad, como usted lo quiere entender, pero esto no se trata de lo físico, esto se trata de lo espiritual, hermano. Esto se trata de adentro hacia afuera. El que se corrompe, el que se limpia es el de adentro, no es el de afuera. Lo que se refleja por lo que es uno por dentro, entonces es lo que se refleja por fuera. Alabado sea Dios. Por eso, amados, tenemos que entender y comprender claramente que esto hay que buscarlo todo en el ámbito espiritual, no en lo físico. Aquella gente se dejaron arrastrar primeramente por lo físico porque se volvieron a idolatría, pero detrás de la idolatría estaba lo que se llama lo espiritual oculto. Se enredaron en los dioses. Alabado sea Dios. Fueron unos fornicarios. Eso está ahí. Mi alma te alaba. Entonces Dios los vio totalmente corrompidos, perdidos, desobedientes. Amén. Ligado a lo que tenía que ver, a lo que Dios aborrecía y a lo que Dios prohibía, hermano. Alabado sea Dios. ¿Por qué fue que Pablo en una ocasión dijo, todas las cosas me son lícitas? Dijo él, todo me es lícito. Pero él dijo y aclaró que no todas las cosas le convenían, porque hay cosas que no convienen. Se ven bien, como esa gente vieron todo eso bien, pero no le convenía. ¿Por qué? Porque había un mandamiento establecido por Dios, que Dios no quería que su pueblo se enredara con el mundo pagano. Usted sabía, hermano, que nosotros somos hombres y mujeres totalmente santificados, separados, escogidos, llamados por Dios. A eso Dios nos llamó. Nosotros somos la diferencia en esta tierra. El mundo tiene sus dioses. Se acuestan con sus dioses, se levantan con sus dioses, caminan con sus dioses. Nosotros caminamos con solamente uno, con el Cristo de la gloria. Nosotros no necesitamos gobernadores. Esa gente tienen gobernadores, tienen príncipes, tienen demonios, tienen todo, principados, potestades de las tinieblas, dice la palabra. Es un ejército. Y la iglesia, nosotros solamente tenemos a Cristo
como nuestro único y exclusivo fundador y salvador. Alabado sea Dios. Había un problema serio con este pueblo. Y Dios, para siempre enderezar lo torcido, porque nosotros nos metemos en unos grandes problemas, hermano. Somos nosotros que nos metemos en unos serios problemas, hermano, cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Cuando no queremos, hermano, sentir, amén, el llamado a la obediencia, el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque mire, hermano, esto es la boca de Dios. La palabra es los labios de Dios. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, yo al principio, como por falta de conocimiento, por ignorante, pues yo le creía cuanta voz había de los que se llamaban y se llaman, amén, supuestos profetas. Porque en parte de eso yo me creí escuchando la voz de los hombres. Pero doy gracias a Dios que Dios me aparta, me trae aquí, me pone aquí hasta el día de hoy. Y aquí fue que yo vine a aprender en soledad, aparte con Dios. Fue que Dios empezó a enderezar lo torcido de la confianza que yo tenía en los hombres porque pensaban que eran hombres de Dios. Entonces yo empecé a creer en la palabra y a quitar la voz de los profetas, el oído de los profetas. Porque entendí que si Dios me va a hablar, Dios me va a hablar a través de la palabra. Esta es la palabra profética. Esta no emociona a nadie, no ilusiona a nadie, no engaña a nadie, no le miente a nadie, no aparta a nadie, sino que te acerca cada día más a Dios. Mi alma te alaba. Y ese es el problema, hermano, que tenemos mucho, que no hemos todavía, y hemos sido personas que hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, uno se confunde. Ese pueblo se confundió. Usted sabe eso, que un pueblo que Dios lo llevó a la verdad, lo trajo a la verdad, vino la verdad, después un pueblo que estaba confundido. Y no era la primera vez. Un sinnúmero de veces está aquí escrito cómo ese pueblo se iba detrás de los dioses y detrás de las imágenes y detrás de los hombres y detrás de las sectas y detrás de las doctrinas. No es la primera vez. Está lleno de los errores de los seres humanos, de nosotros. Nosotros somos los que cometemos los errores. Dios no comete errores. En Dios no hay errores. Dios es perfecto, santo, puro, y en Él no hay maldad. Vemos a Gedeón. Dios lo elogia. Y Dios nos elogia a nosotros. ¿Por qué nos elogia? Porque Dios nos llamó a un espíritu de valentía. Dios nos llamó, hermano, a un espíritu de dominio propio. Pero a veces, hermano, lamentablemente, cuando no queremos escuchar la voz de Dios, eso se hace infructuoso, se distorsiona. Y antes de tener el espíritu de valentía y el dominio propio, los que estamos llenos de cobardía, ustedes estaban llenos de cobardía, le tenían miedo a esa gente. Alabado sea Dios. Cada vez yo le digo al Señor, ábreme más el entendimiento. Yo quiero saber y conocer tu palabra. Es que yo tengo que entenderla. ¿Cómo la voy a entender? Pues buscando, pidiendo dirección. Dame la revelación, dame la interpretación, dame la corrección, para que yo pueda entender que la vida de nosotros no se trata de lo físico, se trata de lo espiritual. Nuestra relación con Dios, hermano, no tiene que ver con nada físico, sino con todo lo espiritual, espíritu, alma y entonces cuerpo. Alabado sea Dios. Gedeón tiene un llamado.
Dios opera, como dije la otra vez, a través de personas comunes, temerosas, demostrando que la victoria depende de su poder, no de las fuerzas humanas. ¿Cuánta gente, como venía por el camino desde Canóvana para acá, yo le decía a mi sobrino Rey que el problema de muchos de nosotros es que queremos sobrevivir, subsistir, amén, sin el poder ni la dirección de Dios, sino con nuestras propias fuerzas. Y ese es el problema. Nadie puede vencer por sus propias fuerzas. Uno tiene que doblegarse al Señor, uno tiene que rendirse al Señor, uno tiene que darse para Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Usted y yo, y todo aquel que Dios llama, Dios lo llama con un propósito. Usted y yo hemos salido de las garras de las tinieblas. Hemos salido del mundo, hermano. Espiritualmente hemos salido del mundo. Físicamente el hombre está en el mundo, pero con un espíritu de error. Están arrastrados. Pero nosotros hemos sido libertados y estamos aquí, alabado sea Dios, con un espíritu, amén, que se va regenerando, transformando, cambiando a través del Espíritu Santo de Dios. Y esta, hermano, que no puede salir de nuestra vida, su santa y divina palabra. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, que usted ve tanta gente en confusión. El mundo vive confundido. Vive creído más en el hombre que en la misma palabra de Dios. Satanás es un experto arrastrando a la gente a un abismo y a veces no nos damos de cuenta. Mi alma te alaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? En Jueces 6:12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios hace un llamado divino. Esto es un llamado divino. Dios nos hace un llamado divino. Mi alma te alaba. Y le hizo un llamado divino a Gedeón, quien se escondía de sus enemigos. ¿De quién? De los madianitas. ¿Cuánta gente hoy en día vive en ese rol, en ese terror, en esa confusión? Escondido, amén, no solamente de los enemigos, sino la confusión es tan grande que se han escondido de la presencia de Dios, como le pasó a Adán y Eva. Que después que el diablo los destrozó, después que hizo lo que quería hacer con ellos, porque ellos fueron culpables de lo que hizo con ellos, dice la palabra que escucharon la voz de Dios y se escondieron. ¿De quién? De la presencia de Dios y de la voz de Dios. Y allá fue Dios, los buscó. Y eso es lo que hace Dios a través de la palabra hoy en día. Dios está buscando a aquellos que han oído de la presencia de Él. ¿Por qué? Porque lamentablemente han hecho un pacto con el mundo. Están llenos de dioses y están llenos, amén, de lo que tiene que ver las imágenes de cera. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Y ese pueblo, los madianitas, era un pueblo nómada, descendiente, ¿verdad? Todo tiene una historia de Medián. Estos actuaron como comerciales, que lo había dicho los otros días. Bendito sea Jesús. Sedujeron a los israelitas, la idolatría, la fornicación, resultando en un castigo divino y una guerra ordenada por Dios. Dios se los entrega a los enemigos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Mi alma te alaba. Los metió en una casa de certidumbre. ¿Dónde? En Egipto. Y en esa casa de esclavitud, de certidumbre, de aflicción, de humillación, amén, eran los mayordomos de los egipcios, vamos a decirlo así. 400 años vivieron bajo ese cautiverio.
hasta que Dios mandó a Moisés, porque Dios le había prometido que le iba a enviar un libertador. Y le envió a Moisés y Dios cumplió. Pero lo que me impresiona a mí de esta gente fue que Dios saca a este pueblo de ahí, lo sacó. Físicamente eran israelitas, pero espiritualmente eran unos idólatras. Estaban llenos de idolatría. El pueblo aquel estaba lleno de idolatría, que le faltaron el respeto a Dios. Con todo aquel oro que sacaron de Egipto, porque hay gente que Dios le da bendición y lo que tienen lo convierte en una maldición cuando no tienen a Dios en su vida personal. ¿Cuánta gente Dios le ha dado hasta que sobreabunde y todo lo demás se lo entregaron al diablo? ¿Qué hizo ese pueblo? Salió rico de allí con oro. Y ese oro lo cogieron, amén. ¿Usted sabe para qué? Para venir a hacer una fundición de un becerro, de una imagen. Alabado sea Dios. Y lo hicieron. Y le dijeron, mira Israel, ahí están tus dioses. Tus dioses, no dijeron Dios, sino tus dioses estaban convertidos a la idolatría, hermano. Y le dicen una falta de respeto y le dicen, los que te sacaron de Egipto, mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Hermano, la duda y el miedo es lo que nos consume delante del llamado de Dios. Y a veces vemos al enemigo más grande que Dios, lo cual deberíamos ver más grande a Dios que los enemigos, porque Dios es todopoderoso. Y la palabra todopoderoso es la palabra bíblicamente, en que las dos son bíblicas, la puede decir omnipotente, todopoderoso. Mi alma te alaba. La duda y la inquietud persiguen al hombre cuando hay miedo por la debilidad humana de nuestra carne. En Jueces 6:14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los que, de los madianitas. Y le dice una pregunta a la duda de él, ¿no te envío yo? Yo soy el que te estoy enviando allá. Porque vemos un hombre todavía que estaba en la duda. Mire, hermano, la gente no quiere entender que cuando uno no hace lo correcto ante los ojos de Dios, usted va a vivir totalmente confundido, confundida. Porque la duda y la desconfianza no es de Dios. Son las turbulencias del mundo que se entran, vienen, arrasan, hacen morada. ¿En qué? En nuestro espíritu y pasan al cerebro. Entonces empezamos nosotros a dudar de la palabra y de la fuerza del Dios Todopoderoso, de la verdad divina de parte de Dios. No es Dios. El hombre y la mujer que se mantiene firme es un bien. Y ¿cómo se dice? Un buen soldado. Y se mantiene firme y en él no hay sombra de variación. No le teme a nada que se mueva, que haya, porque confía en su Dios. Mi alma te alaba. Entonces, vemos aquí claramente en el asunto relacionado de este hombre, que Dios le hace un llamado, que había un problema serio, un problema grande. Dios llama a Gedeón para que Gedeón viniera a pelear, porque en el nombre del Señor, para salvar a su pueblo, para liberar a su pueblo donde ellos se metieron voluntariamente. Allí fueron a parar, allí fueron a pastar, allí fueron al convenio y fueron a los hechos, y después se rebelaron los enemigos contra ellos. Entonces no tenían salida, sino que empezaron a estar asustados, llenos de miedo, de terror, aterrados por su propia maldad. El hombre que está aterrado por su propia maldad. Eso fue lo que tú sembraste, eso es lo que tú has cosechado. Eso fue lo que yo sembré y eso fue lo que yo coseché.
Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. En Jueces 6:15 dice, entonces le respondió, ay, Señor mío, le hace una pregunta, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. A Dios no se debe cuestionar ni acercar con él. A Dios lo que hay que hacer es obedecerle. Dichoso todo aquel que es escogido por Dios. Dichoso todo aquel que entiende los propósitos y los planes de Dios, porque Dios es un Dios de propósitos. Esta historia, hermano, hoy domingo, esto yo no voy a poder terminar, porque esto aquí sí que aquí hay material para que uno entendamos claramente que aquí lo que hay es una grandeza. Había, amén, una necesidad grande para Dios libertar a aquel pueblo, pero también Dios estaba ellos, amén, apenados, sufridos, llenos de miedo, llenos de terror, confundidos, perdidos, ciegos, amén. Pero Dios tenía un plan, porque eso es lo que hace Dios. Dios vino a rescatar y a salvar a los perdidos. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. En esta historia había una debilidad en Gedeón. Y se ve 5 veces en este capítulo. 5 veces vemos prueba de la debilidad del varón esforzado. Amén, Gedeón. El miedo nos debilita. La duda nos debilita. La falta de fe nos entierra. Nos roba la fe, nos corta la visión espiritual. Bendito sea Jesús. Cuando usted ve la historia de todos los países, cada país tiene un ejército. Y ese ejército es llamado primeramente a reclutarse. Después ese ejército pasa a un campo de entrenamiento. Y después que pasa a ese campo de entrenamiento, entonces es que está preparado, amén, para mandarlo al campo de batalla. Mi alma te alaba. Mire qué cosa más grande. Entonces, ¿qué Dios hace con el hombre que llama? ¿Lo llama y lo manda para la guerra? No. Lo va a llamar primero a que se fortalezca. Amén. Primero lo va a llamar a que lo fortalezca, porque nadie va a mandar a alguien si no está preparado a la guerra. Lo va a llamar y le va a dar las directrices. Le va a dar el orden establecido. Le va a poner todo, amén. Lo va a equipar. ¿Para qué? Para que se proteja contra el enemigo. Eso es lo que Dios hace cuando venimos a la casa del Señor. Nosotros aquí venimos a buscar la fortaleza del Dios Todopoderoso. La gente va a buscar sanidad de los hospitales. Nosotros venimos aquí a buscar la sanidad del Espíritu para que tengamos fortaleza, para que seamos fuertes, para que tengamos dominio propio, para que tengamos visión, hermano. Tenemos visión. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Esta debilidad es la duda o la incertidumbre. Es algo que apareció mucho en la historia de este hombre Gedeón, un hombre esforzado, un hombre quien tiene mucha capacidad físicamente. Acá vemos su debilidad, vemos la duda. ¿Cuántas veces nosotros estamos dudando siempre? Y si supiéramos que la duda no es de Dios. Cuando algo venga a la vida de nosotros a perturbar nuestra relación con Dios, mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Tenemos que darnos de cuenta que algo no está pasando o está sucediendo bien. Mi alma te alaba. En la Biblia
Oiga bien, la debilidad es el reconocimiento de las limitaciones humanas físicas, emocionales o espirituales que permiten a Dios manifestar su fuerza. Amén. La debilidad representa la incapacidad humana para lograr la perfección moral o la salvación por mérito propio, destacando la necesidad de la dependencia divina. Esa es la debilidad, un enemigo oculto. Bendito sea Jesús. Dicen en Jueces 6:16, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Dios le sigue dando motivaciones, le sigue diciendo, yo estoy aquí, yo te llamé, tú vas a derrotarlo. Amén. Y todavía el hombre sigue con la duda. ¿Cuántas veces Dios nos dice, quiero que hagas mi voluntad? Amén. Te he preparado, te he capacitado, te he llamado, te he instruido. ¿Cuántas veces el miedo no nos deja hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces la duda no nos deja hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, decirme al Señor, Señor, yo te voy a ser fiel hasta la muerte, hasta que aparece la duda? Y la duda, hermano, es algo horrible. Eso no es de Dios. La desconfianza no es de Dios. Todo eso proviene del mar, de las patrañas, de las tinieblas, del ministerio de Satanás, el que es enemigo de la fe. Mi alma te alaba. ¿Cuántas veces Dios te quiere probar en un sitio, en un campo? Amén. Y quiere ver si es verdad que, como dicen por ahí, si tú dices quién eres. Por no usar otras frases, porque no me gusta usar frases, ¿verdad?, que tengan que ver con algo, ¿verdad? Y Dios permitiendo a ver si nosotros hacemos su voluntad. ¿Cuánta gente dice, Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, yo quiero cambiado, cambiada, yo quiero servirte? Pero cuando viene la duda, se acabó todo. Cuando viene el miedo, cuando viene el terror, nos paralizamos. Alabado sea Dios. Una vez yo estaba trabajando en un sitio, ahora que me acuerdo sobre la paralización, de que estaba paralizado, y explotó un cable. Y ese cable botó fuego por un cable de alta tensión. Y había una persona, y como yo no era por el cable, porque eso estaba prendido en candela. Lo que pasa es que debajo del cable pasaba un tubo de gas, como de así gordo, como una pulgada de gordo. Y yo dije, si llega a tocar ese cable, ese tubo, aquí va a haber una explosión que aquí va a correr todo el mundo. Una bomba esa expansiva puede pasar aquí. Y cuando yo le digo a la persona, corre, la persona se paralizó. El miedo la paralizó. Se frizó. Mi alma te alaba. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos manda a mover y nosotros nos trancamos. Nos paralizamos. ¿Dónde está el espíritu de valentía? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está nuestra fe? Alabado sea Dios. Vamos a decir lo más grande. ¿Dónde está nuestro agradecimiento? Mi alma te alaba. Mire esto, hermano. Mire lo que Gedeón sigue con la interrogativa de parte de Gedeón hacia Dios. Jueces capítulo 6, versículos 17 y 18. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego, le dice Gedeón, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, le dice Gedeón, y saque, amén, mi ofrenda
y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Dios está esperando porque uno vuelva a él. Tú prometiste, pero no has cumplido. Tú dijiste, pero te trancaste. Le dijiste, Señor, heme aquí, pero vino la duda. Todos son tranques. Son interrogativas que nosotros mismos por el miedo consultamos con Dios. Y todavía no entendemos, ¿verdad?, lo que tiene que ver el significado de las preguntas, las respuestas de Dios. Mi alma te alaba. Oiga esto. Muchas veces como seres humanos también tenemos la duda. ¿Cuál? La incertidumbre. Aquí hay una lista. No queremos hacer nada porque hay duda. No queremos avanzar porque hay duda. No queremos levantar porque hay duda. Le decimos al llamado que no porque hay duda. Oiga esto, no nos atrevemos a decirle así a Dios porque tenemos duda. No establecemos un compromiso con Dios porque tenemos duda. La duda bíblica se define como la vacilación, desconfianza o falta de firmeza en la fe y en las promesas de Dios, a menudo descrita como tener dos mentes o estar perplejo. Este que está aquí, la vida mía ha sido fácil en el Señor porque ligere su carga. Pero humanamente no ha sido nada de fácil. Ha sido de lucha, de batalla, de prueba. Todo, amén, está ahí. Pero hasta aquí me ha ayudado Dios. Porque si hay algo que tengo, que por más grande que tenga la prueba que tenga, yo no dejo de hacer la voluntad de Dios. Me he mantenido ahí haciendo esa voluntad de Dios. Y yo creo que por eso es que Dios saca la cara por mí. Mi alma te alaba. Esto no se trata de decir yo, sino de cumplir. Es de cumplir. Cuando aprendamos esto, nuestra vida va a cambiar ante la presencia de Dios. Yo no les estoy vendiendo sueños, ni lujos, ni placeres, ni detalles, nada de lo que tiene que ver con el mundo. Es una relación íntima, profunda con Dios en el Espíritu. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Mi alma te alaba, para que entonces Dios se glorifique en nuestras vidas, para que nos saque de la opresión de los enemigos, de los que crean dudas, de los que meten miedo, de los que meten confusión, perturbación, mentira, engaño. Alabado sea Dios. Oiga esto, aunque es una experiencia humana común, la Biblia la presenta como una debilidad que debilita la relación con Dios y puede ser utilizada por el enemigo, diferenciándose de la búsqueda honesta de respuesta. Santiago capítulo, 1, del 5 al 8, describe al que duda como alguien inestable, comparándolo con ondas del mar, advirtiendo que quien duda no debe esperar recibir nada de Dios. Alabado sea Dios. Yo no tengo los bolsillos llenos, pero tengo la estómago altita. ¿Usted sabía eso, hermano? Yo no vivo en un palacio, pero tengo una casa que no se la debo a nadie. Y eso me agrada. Y cuando le quiero algo o deseo algo, no puedo decirle al Señor, avanza que tienes que hacerlo porque si no me enojo contigo y dejas hacer las cosas. Si no se lo pido y hasta se me olvida lo que pide y cuando menos me lo imagino yo, Dios viene, pan,
Yo dije, Dios mío. Entonces tú escuchaste mi clamor. Amén. Usted quiere ser hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Usted quiere ser bendecido. Yo quiero ser bendecido. Métase con Dios. Oiga a Dios. Busque a Dios. Sírvale a Dios. Mire, pacte con Dios. Mi alma te alaba. Y usted verá a ver si es verdad que usted no va a recibir la bendición establecida que Dios tiene para sus hijos. Los gobiernos te dan lo que sobra. Cristo te da lo mejor. Todo lo que sobra lo dan los gobiernos. Y dicen, usted se conforma con eso. Y esos son felices. Mas sin embargo, Cristo te da lo que no te puede dar ningún gobierno. La paz, la felicidad y sobre todo la comunión con el Padre y sobre todo la salvación de nuestras almas. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Mi amigo, como yo le decía allí ahorita, estaba predicando en aquel templo. Mi amigo fiel. Mi alma te alaba. Nunca me ha fallado, nunca me ha traicionado, nunca se ha apartado de mí. Todavía a la hora que está bregando con este cabezón. Porque Dios trabaja todos los días en nuestra vida. Dios va a trabajar con nosotros. Él quiere hacerle una vasija de honra. Y todo lo que esté fuera de ese molde, Él como alfarero, Él lo va a trabajar, lo va a perfeccionar, lo va a meter en el horno. Hay muchos que no quieren entrar en el horno. Alabado sea Dios. No quieren ser procesados por el fuego del Espíritu. Amén. Para que después cuando salgan del horno, oiga, va a cogerlo en las manos. Entonces va a quitarte los sobrantes del barro ese que él no lo quiere, lo va a sacar. No lo va a quitar. Alabado sea Dios. Eso es lo que hace el alfarero. Mi alma te alaba. Y después empieza a pintarlo según el color natural aquello, y cuando lo termina, entonces viene y lo muestra como una vasija de honra. Y eso es lo que quiere con nosotros. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Ese reloj voy a tener que quitarle 15 minutos más para atrás porque esto va a las millas. Bendito sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Oiga esto. La duda a menudo se interpreta como una herramienta de Satanás para sembrar desconfianza en la palabra de Dios, tal como ocurrió en el Edén. Dios llamó a Gedeón a ser un libertador, un guerrero, pero como de costumbre, cuando oímos del llamado de Dios, nos inventamos las excusas, lo que Dios no quiere escuchar de nuestras bocas, lo negativo y las dudas, amén, por nuestras debilidades. Lo único que Dios dice en la palabra que dice que no, es lo que Él no quiere. Lo demás es sí. En Dios no hay un no. Todo el tiempo es sí. Cada vez que Dios da una orden, es para que la orden se cumpla. Ahí no, ahí no lo hay. Y al principio se hace como fuerte, se hace como duro, hermano. Pero cuando tú ves a Dios en ti, cuando tú miras la grandeza de ese Dios todopoderoso, lo que Dios ha hecho contigo, conmigo, cuando tú mira lo que Dios en realidad ha hecho contigo, tú dices, Señor, heme aquí. Mi alma te alaba. Mire esto. Bendito sea Jesús. En el capítulo de Éxodo 3:11, las limitaciones de la gente, de los que Dios llama. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que Faraón? Y le dijo, y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Que quién era él? El que Dios había llamado, el que Dios había escogido.
sea, se ponen como a pelear con Dios, a tecar con Dios. Pues si Dios te escogió. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Para dónde mandó Dios a Moisés? Para la idolatría. Y lo más grande, que lo mandó para Egipto, pero su pueblo estaba allí, pero su pueblo estaba totalmente corrompido por la idolatría. Esos años lo cogieron de verdad y lo sacaron de la voluntad de Dios. Ellos nada más, ¿tú sabes lo que estaban esperando? Un libertador. Ellos hablaban de la promesa que Dios le iba a enviar, pero estaban corrompidos. Alabado sea Dios. Por muchos años corrompidos. 400 años, hermano. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de la tribu de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. Y le dice: ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mi alma te alaba. Esta historia sigue, hermano, en carne propia, en alma propia, espiritualmente sigue la misma condición. Nosotros no podemos permitirle al enemigo que venga a tomar potestad sobre nosotros, para que venga como de impedimento a que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Porque tenemos un problema, no con Satanás, sino con Dios. Porque Dios nos va a llamar a la cuenta, eso está ahí. Nos va a llamar, amado. Vamos a ser juzgados por nuestras obras que tú hiciste. Amén. Yo hablaba hoy allá en esa área, y yo le dije que teníamos que tener mucho cuidado, porque hay tantas sectas por ahí que lamentablemente están cogiendo al hombre cada día, lo están apartando de Dios, lo están alejando cada día más de Dios. Las sectas. Y le mencioné dos de tantas: los testigos de Jehová y también lo que es los Jesús solos. Y por ahí siguen los adventistas, los católicos, muchas sectas que están por ahí. ¿Por qué digo que secta? Como le dije a ellos, porque tiene un fundador. Alguien la fundó, no fue Dios. Nosotros no tenemos secta, nosotros tenemos un evangelio poderoso. Amén. Que nuestro fundador principal no fue Pedro, como dicen por ahí. Fue Cristo el que fundó la iglesia. Que somos usted y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco somos idólatras. Tampoco creemos en el paganismo. De ahí nos sacó Dios. Alabado sea Dios. Nos sacó de las falsas doctrinas. Esta gente se fueron a embarrar a las falsas doctrinas. Mi alma te alaba. Esto tiene mucho para cortar. Demasiado para cortar. Porque a la hora de la verdad, cuando Dios te llama a ti a hacer lo que Él quiere, ¿por qué entonces dudamos? ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Pueblo que me estás viendo a través de las redes, ¿qué pasa contigo? ¿A qué tú le temes? ¿Qué es lo que te aterra? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que tú no quieres dejar? Porque ese es el problema, hermano. Hay cosas que nosotros no queremos soltarlas, si no las tenemos como un Dios aferrado a nosotros. Dios tuvo que permitirme a mí quitarme todo lo que yo tenía, menos la vida, para que entonces yo llegara a Él. Porque lo perdí todo, hermano. Todo. Hasta el extremo que mi ropa era un pantalón corto, una camisilla y una chancleta. Y ahí fue que yo me miré en mi propio espejo y yo dije: ¿qué pasa conmigo? Yo no vine para esto, dije yo. Yo sin conocer, sin saber nada, más que miré así para arriba, yo dije: yo me debo para grandes cosas.
¿Qué yo estaba diciendo, hermano? Yo no sé, pero esas fueron las palabras que me salieron. Que quise decir que yo no vine a vivir una vida de miseria. La miseria que yo vivía, hermano. La que me tenía arrastrado por muchos años creyendo en cuanto Dios había en la tierra, hermano, el verdadero Dios. Mi alma te alaba. Y cuando me vi así, ahí fue que yo me vi en mi propio espejo. El espejo que tú tienes en la pared, ese espejo te engaña. Mientras te veas bonito, mientras veas bonita, mientras no tenga arrugas, mientras no te... Mira, hermano, te vas a ver, ay, la última Coca-Cola del desierto. Eso le pasa a muchos que están engañados por el espejo que se miran. Pero cuando se miran en el espejo de la vida, es verdadero, buscarse uno adentro y decir, ve acá, ¿qué pasa conmigo? A donde yo he llegado. Una voz no de angustia, sino de justicia. No permita que mi alma se pierda. Esa fue la primera vez que levanté los ojos al cielo y levanté los dedos. Ahí dijo el Señor, ven acá, cabezón, si hace tiempo estoy buscándote. ¿Cuántas veces me salvó de la vida? De muertes de tiros, de accidentes, de ¿cómo se llama esto? Cuando uno tiene exceso de de una sobredosis. ¿Cuántas veces el Señor a mí, por su infinita misericordia, hermano, extendió su mano y no permitió que yo me fuera sin salvación? Pero como yo lamentablemente me creía don fulano, y don fulano ya lo que tenía eran chancleta y un pantalón corto, estaba más ciego que el mismo Bartimeo, más perdido que el mismo Judas, hasta que abrí los ojos. No permita que mi alma se pierda. ¿Usted sabe lo que yo hice? Esa chica que está ahí sentada, que es mi amada esposa, la llamé por teléfono. Cuando me llamó, usted sabe lo que me dijo. ¿Quiere ir para la iglesia? Y yo dije, me quedé como pensando un par de segundos. Sí, quiero ir para la iglesia. Mire, pues yo te voy a buscar. Alabado sea Dios. Y hoy en día éramos amigos para aquel entonces. Grandes amigos, buenos amigos. Amén. El regalo me la tenía Dios a ella ahí. Y hoy en día llevamos 34 años de casado. En las altas y las bajas. ¿Quién dice que no? Eso le pasa a todos los matrimonios. Pero seguimos de pie. Seguimos honrando al que tenemos que honrar. Pero nadie nos asusta, ni nos amedrenta, ni menos nos mete miedo. Alabado sea Dios. Porque en Cristo uno va superando todo ese terror, todo ese miedo, uno lo va superando en Cristo. Alabado sea Dios. Este mensaje creo que tiene una tercera parte, porque yo quiero llevarlo cuando Dios le dijo a Gedeón que tenía que ir a la casa. Y después le dijo, no era cualquier casa, sino le dijo, a la casa de tu padre. Yo los quiero llevar ahí, pero el tiempo no me da porque van a ser las 2. Porque yo quiero que el pueblo entienda, hermano, que hay cosas, hermano, que tenemos que sacarlas de nuestras casas. Y no es lo físico. Y no lo que tú has metido a tu casa. Es lo que tú has metido en tu propia casa, tu cuerpo. Alabado sea Dios. Para que usted vea, para que usted entienda, para que usted conozca, para que usted sepa. Amén. Que a veces, aunque usted no lo cree, estamos llenos de dioses. Y lo más duro, no solamente llenos de dioses, sino también de las imágenes de acera. Que no nos dejan hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios no acepta un no. Dios siempre acepta un sí. Y si aceptamos eso, y si logramos eso,
de poder hacer lo que Dios nos mandó. Yo no estoy diciendo que Dios le va a dar lujo, riquezas y placeres. O sea, Dios no te va a llamar, no te va a llenar ni de ilusiones ni de emociones encontradas. Dios te va a prosperar espiritualmente. Necesitamos en este tiempo ser prosperados espiritualmente. Si hay algo que nos falta a nosotros que debemos tener, es lo espiritual de Dios. Eso es más que suficiente para nosotros podernos levantar del lugar que nos hemos caído y empezar a hacer la voluntad de ese Dios todopoderoso. Por eso, la semana que viene voy a seguir con esto. Porque quiero llegar al punto cuando Dios le ordenó a Gedeón que tenía que ir a la casa. ¿Por qué? Porque el primer problema que tenemos nosotros no es afuera, es en nuestra propia casa. Alabado sea Dios. Estamos dispuestos a eso, pero eso se lo voy a dejar para la semana que viene. Aquí dice oración por fortaleza para su hijo y familia. Ángel Villegas, Carmen Morales murió ayer. Gloria a Dios. Amén. Roberto Vega, Sara Vega por salud. Carlos Guadalupe, amén. Saludos a todos. Comparten el video. Cuando terminen, mando un gran saludo, amén, a todos nuestros hermanos. Dice que Mariel Liz Berrío lo está viendo. Esta es nieta de nuestro hermano Andrés, amén. Y dice, a ver, vive en Detroit. Desde Detroit, para que usted vea cómo Dios se glorifica y se ha glorificado y sigue glorificándose cuando empieza todo el mundo a entrar y entrar y entrar. Gloria a Dios. Y vemos a Dios trabajando y obrando. Vamos a orar, ¿verdad?, por fortaleza por esta familia. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. No es fácil perder un ser querido, hermano. Pero, gloria a Dios, aún contigo Dios se glorifica. Vamos a orar, hermano. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias. Te presento a esta familia, Señor, que ha perdido un ser querido. Yo no lo conozco, pero tú sí sabes quién es. Solamente te pedimos que tú, como el Dios todopoderoso, el Dios de la fortaleza, el que da fortaleza en los momentos difíciles, en las pruebas, en las luchas, en las batallas. Señor Dios mío, para llégate a esa persona o a esa familia, para que ellos puedan, Dios mío, ser fortalecidos y que sientan la paz de Cristo, amado Dios. Que ellos puedan entender y comprender que aún, Dios mío, en su dolor tú estás ahí con ellos, Padre. Oh Señor, hemos orado creyendo, Padre de la misericordia, que será hecho, Dios. Oh, mi alma te alaba, Dios del cielo, Padre. Gracias, Señor, Dios del cielo, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que se encuentren enfermos aún detrás de las cámaras, donde quiera que esté un enfermo, Dios mío, en esta hora, Padre, Señor, que esa palabra llegue y haga efecto positivo en esas vidas y que esos cuerpos sean libertados de toda enfermedad, de todo aquello que se haya levantado contra ellos para afectar su salud. Llame como se llame, Dios del cielo, queden inoperantes y quedan libres y quedan sanos, Dios del cielo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, Padre. Gracias, Padre mío, Señor. La gloria es tuya, amado Dios, bendito sea Jesús. A los hermanos nuevamente, ¿verdad?, le pedimos que compartan este video. Necesitamos, ¿verdad?, que coopere, ¿verdad? Yo no quiero que mencionen mi nombre, no quiero, hermano. Yo lo que quiero es que salte y glorifique en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que queremos. Si usted no tiene mi página, solamente, mire, búsqueme por Leonardo Benítez en Facebook. Y yo, ¿verdad?, me dice, ¿verdad?, me pide la amistad, yo se la voy a dar. Después que sea para las cosas de Dios, yo no tengo problema en eso. Me busca ahí en Facebook como Leonardo Benítez.
yo voy a salir de ahí, usted me da ahí y yo lo acepto como amigo o amiga, alabado sea Dios, para que pueda ver y gozarse de esos grandes videos. Bendito sea Jesús, de que Dios habla a la vida de cada uno de nosotros. Este lunes, mañana lunes, a las 8 de la noche de Puerto Rico, en el Ministerio Evangelístico La Luz del Mundo, Cristo, la luz del mundo, ahí verán a mi amigo y hermano Carlos Guadalupe, juntamente con su amada esposa, la evangelista Idalicea. Ellos transmiten por varias plataformas, por Facebook y por YouTube. Por YouTube lo conocen como Criluz TV, amén, y por Facebook como Ministerio Evangelístico Cristo, la luz del mundo. Ambas plataformas a la misma hora 8 de Puerto Rico. Les soltamos, hermano, les recomendamos que entren en estos videos, que vean esos estudios, gloria a Dios, porque así es que uno va aprendiendo, va conociendo hasta las definiciones, las explicaciones, amén, de las palabras y de las historias, de todo lo que debemos saber en el nombre de Jesús. Por eso les recomendamos, después de las 6 de la tarde, este video, este mensaje lo podrán conseguir a través de YouTube. Como sube acá 4.1, corrido, letras minúsculas, sube acá 4.1, puede entrar ahí y puede ver este mensaje. Este mensaje en Facebook se va en 30 días. 30 días, Facebook tiene una política que a los 30 días lo saca, ¿verdad?, del aire, pero en YouTube, gracias a Dios, hasta el día de hoy, siguen esos mensajes ahí. Les soltamos, ¿verdad?, a los hermanos, ¿verdad?, que entren y que, amén, se den cita y que puedan darle la oportunidad a Dios para que Dios siga tratando con cada uno de ellos. Necesitamos, hermanos, ser evaluados, pero no por un psicólogo ni por un doctor. Necesitamos ser evaluados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser evaluados, hermano, por la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, esto es urgencia, hermano. Y yo lo que le estoy diciendo es que esto es urgencia. Es la hora, hermano, de ponerse los pies, amén, sobre la tierra o sobre lo que usted entienda. Pero hay que empezar a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pronto que su día está cercano. Dios, hermano, bendiga. Y si el divino Dios lo permite, el próximo domingo nos vemos a la misma hora, como siempre, todos los domingos, 1 p.m. Amén. Dios les bendiga.